Gracias, José, por esta invitación y gracias también por haber puesto la temática del liderazgo adaptativo, diría yo, en primer plano en un auditorio como este con tanta responsabilidad como tiene el sector en el futuro, presente y creo que de proyección para siempre para el país, porque la tierra no se muda, la tierra siempre está y nos está esperando. La madre tierra para, de algún modo, hacerla producir todo lo que se pueda por el bien de las personas, del capital, de la humanidad. Me parece que empezar diciendo que estamos en un ecosistema complejo, realmente me parece que soy redundante, pero quiero serlo. Ustedes van a oír hablar mucho del mundo VUCA. No voy a perder tiempo porque estoy seguro que conocen lo que significan las tres palabras. Pero la realidad es que hoy nos están diciendo que hemos entrado en un mundo BANI, que es un mundo caótico. Caótico. Y cuando oímos la palabra caos, nos preocupa, porque la palabra caos acompaña en general a la ambigüedad. Acompaña en general a no saber hacia dónde vamos. ¿Qué significa BANI? Que estamos en un mundo que cruje, un mundo quebradizo. Esa es la primera letra, el brightness en inglés. Estamos en un mundo que va a generar y ya genera ansiedad y angustia, que son dos de las emociones negativas que en determinados momentos de nuestra vida hemos sentido y posiblemente sentiremos, y son las que menos nos gustan. Y además que cuando nos dominan, normalmente nos llevan a la depresión. No los quiero empezar planteando, pero es la realidad. La N es no lineal. Y si somos técnicos, estamos acostumbrados al lineal. Lo vimos en la magnífica máquina que vi sacando las aceitunas y uno se sorprende. Y todo lo que hacen ustedes con las cosechadoras de última generación, lo mismo. Pero de golpe ocurren cosas que no son lineales y van a ocurrir cosas que no son lineales. Y por último, es que vamos a asistir también en este mundo caótico a situaciones que desde nuestro punto de vista y de nuestra historia son increíbles. Y por ejemplo, lo primero que sin ir a un plano dramático es increíble, es que mis nietos, cuando yo me pongo en unos temas de computadora, me dicen, che, abuelo, para un poquito, esto se hace así. Y esto ha cambiado la historia. Antes éramos los mayores, los que teníamos autoridad, los que marcábamos el camino y planteábamos hacia dónde íbamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el liderazgo? Y que en medio de todo este caos, el ejercicio del liderazgo hoy presupone algo que a nosotros a nivel personal no nos gusta en principio, porque es que tenemos que mantener un nivel de aprendizaje continuo que en general, hablaba hoy José, él dice vamos a plantear este tema para salir de la zona de confort. ¿Y a qué se refiere ese aprendizaje continuo? Que el ejercicio del liderazgo hoy implica hacerlo desde el ser. Ya no se puede hacer desde el tener. ¿Desde el tener qué? Autoridad, desde el tener poder. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas en esta época que se han desatado, vinculadas sobre todo a la tecnología, que no sabemos cómo va a terminar. Yo podría haber preparado esta charla de hoy a través de GPT. Y si ustedes van y quieren después chequear qué es esto del liderazgo adaptativo, entran a GPT y lo único que háganle bien la pregunta, porque si la hacen mal, por ahí les va a tirar cualquier cosa y si no saben repreguntar, peor todavía. Entonces, ¿qué es esto de por qué aparece con tanta fuerza para el siglo XXI el liderazgo adaptativo? Porque desde mi punto de vista y desde los colegas que trabajamos en esto, el aporte que hace Ronald Heifetz, profesor de Harvard, es que hace una distinción importantísima que está
en la base de lo que tenemos que entender hoy para ejercer liderazgo. Y distingue entre los problemas técnicos, y voy muy rápido porque el tiempo que tengo no me permite profundizar todo, pero quiero que por lo menos se lleven como un panorama completo del framework, del modelo. ¿Qué dice Heifetz? Hay que distinguir los problemas técnicos porque el problema técnico tiene solución conocida. Por lo tanto, la autoridad es necesaria y se justifica. No, mirá, la cosechadora hay que hacer esto, esto y esto para que después funcione de una manera adecuada. Eso es técnico. Y el que conoce de eso ejerce esa autoridad y si alguien no conoce cuál es la solución al problema, lo lógico es que se la pregunte al que tiene autoridad. Ahora, cuando entramos en los problemas humanos, suponen un desafío, porque implica que tenemos que estar nosotros convencidos de que en primer lugar tenemos que colocar a la persona humana en el centro del problema. Y eso implica que tenemos en primer lugar que reconocer su dignidad, que saber que todos los seres humanos sentimos, tenemos creencias, hemos sido educados no todos de la misma forma. Hay diversidad de opiniones, diversidad de visiones y de modo de ver las cosas, y por lo tanto el problema, el desafío humano adaptativo, en lugar de ser sencillo, es de entrada y permanece complejo hasta que podamos tener la capacidad de construir con la otra persona la respuesta adecuada. Y la solución va a ser duradera en la medida que yo tenga esa capacidad de incluir a la persona para construir cooperativa y colaborativamente y creativamente, sinérgicamente, esa respuesta que sentimos que es común. Para esto, lo que es necesario antes que nada es construir un ambiente de confianza, un ambiente que contenga a las personas que van a tener que trabajar, porque el desafío adaptativo es conflicto de valores. Hay un modo de valorar y de interpretar la realidad distinta a la persona que tengo al lado, al capataz del campo, el director con el gerente. Con mi mujer en mi vida de pareja tenemos una interpretación distinta y en general, ¿qué hacemos cuando el problema y el desafío adaptativo existe? Es que es más fácil recurrir a lo técnico. Yo soy el que sé, yo tengo la experiencia, no me vengas a decir a mí, el gerente que debate con el productor, el dueño del campo, que en lugar de preguntarle al capataz que está todo el día ahí y querer preguntarle, le impone autoritariamente el resultado y no lo escucha y después pretende que le cuide bien el campo y no se lo cuida porque una vez que uno se va del campo, el que queda en el campo es él y no sabemos lo que le dice a la señora, suerte que se fue, ¿no? O incluso le dice algo a los peones. Estoy hipotizando porque sé que esto no ocurre en ninguno de los campos de ustedes, sino que me lo han contado de otro lado. Este es el desafío. Crear un entorno de confianza donde podamos trabajar lo cooperativo, lo colaborativo, lo innovativo, lo sinérgico. Lo repito, porque está en el centro. Entonces la pregunta es, che Raúl, ¿y esto cómo? ¿Cómo? Y lo primero que te digo es que lo complicado es que tenemos que transformarnos nosotros. Sobre todo los que tenemos más edad acá y creo que debo ser uno de los más viejos. Si no nos transformamos y transformamos nuestro ser para poder mirar de una manera diferente y descubrir voluntariamente qué es lo que tenemos que cambiar, es ya prácticamente imposible porque las generaciones que vienen abajo vienen, además de en su conocimiento técnico, golpean humanamente. A veces me gusta contar lo que pasaba con algunos gerentes que tenían rotación y se iban, o lo que puede pasar a ustedes con los empleados del campo. Y
esperaban tener su equipo listo para enfrentar, por ejemplo, un cierre de balance, y llegaba el momento oportuno y los muchachos le decían, hasta luego, me voy a hacer surf a Nueva Zelanda. Pero ¿y cómo? Si te hemos capacitado para todo esto. Sí, pero nunca me entendiste. Y como hoy hay más autonomía que en la época nuestra, deciden irse, y además a aquel que no le ha dado oportunidad de vivir una vida personal más equilibrada, se lo hacen notar en el momento que más lo necesitan. Entonces, esto es muy importante, entender que hay que construir con el otro. El liderazgo adaptativo entonces plantea y dice cuáles son las acciones que se tienen que llevar adelante para poder realizar ese camino de entendimiento para encontrar la respuesta al desafío. Lo primero es que hay que, desde nuestro ser, recuperar la capacidad de inspirar. Si tenemos una estructura psicológica endeble, y esto no lo digo yo, lo dice Peter Senge, dice, lo peor que le puede pasar a una organización en el siglo XXI es ubicar en posiciones de liderazgo y responsabilidad a personas con estructuras psicológicas endebles. Es decir, estructura del yo, adulto pero inmaduro. ¿Es fácil madurar? No, no es fácil. Pero tenemos que saber que a lo largo de la vida el yo adulto termina siendo un yo maduro si incorporamos voluntariamente, reflexivamente, los distintos aprendizajes que la vida nos plantea. Si los negamos, porque me han resultado un poco dolorosos, me han resultado confusos, no he querido llevar al discernimiento, mi yo, que es adulto porque yo soy adulto, permanece sin crecer en la maduración necesaria para las etapas de la vida que vienen. Y ejercer liderazgo implica acciones que repercuten en los otros. Por lo tanto, la capacidad de inspirar es estar anclado en nuestros valores, en lo que soy, en la estructura psicológica que quiere aprender, porque entonces, si yo sé que tengo que aprender, voy a ayudar a que otros aprendan. Si yo creo que me las sé todas por mi experiencia, por los años que estoy, por todo lo que he aprendido, por todos los másters que tengo, no sirve más. Sí sirve, pero sirve para que lo pongas en servicio. Sirve para que entiendas que el problema humano, ahora vamos a ver por dónde es el camino concreto que plantea el liderazgo. Pero el primero es entender que estamos inspirando. Lo segundo es que influimos con nuestro comportamiento. Nunca el comportamiento nuestro es emocionalmente neutro. No es emocionalmente neutro. Desde que nos levantamos a la mañana, según cómo actuemos, según cómo lleguemos al campo, no es lo mismo saludar que no saludar, no es lo mismo entrar con cara sonriente que no cara sonriente. Y hoy hablábamos de la motivación. Lo que tenemos que intentar es no desmotivar con nuestro comportamiento a la gente. En principio, cualquier persona tenemos que creer que tiene su propio nivel de motivación. Por algo se levanta a la mañana. En todo caso que tenemos que ayudar con nuestro marco de contención esa capacidad de vivir la motivación se refuerce, pero no al revés. Personas que llegan motivadas y por nuestra actitud a la hora de ejercer liderazgo, la gente se desmotiva. En tercer lugar, y esto conecta directamente con el modo de ejercer liderazgo, es que tenemos que desafiar el statu quo. Tenemos que movilizar para los cambios. Tenemos que procurar que la situación social, económica, cultural en nuestro país cambie. Ahora, la pregunta es el cómo lo hacemos. Si somos diversos, si vemos que hoy todo el mundo habla de la grieta y habla del enfrentamiento, personalmente creo que tenemos que hacer un repaso para darnos cuenta que si el ambiente contenedor hoy no nos lo da la Constitución Nacional, no nos lo da nada. Hoy tenemos un marco de referencia. ¿Por qué se habla tan poco?
y ustedes como yo, y no quiero ni parecerme al presidente Alfonsín, porque es la primera asociación que van a hacer, pero digo, ¿por dónde empieza la Constitución? Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, representantes del pueblo, es decir, que todos conformamos pueblo, todos somos nación. Si no logramos trabajar para el bien común, el país no tiene arreglo, no solamente Argentina, no tiene arreglo el resto de las naciones. Reunidos en Congreso General Constituyente, se reunieron para conversar, así como se reúne las comisiones en el Congreso, se reúne la Asamblea Parlamentaria, se reúne la Comisión de Enlace. ¿Cómo son nuestras reuniones? ¿Son reuniones que tienen el propósito de construir pese a las diferencias o no? Y fíjense que también hace referencia en cumplimiento de pactos preexistentes. Es decir, tuvieron la capacidad de mantener la palabra o de mantener la firma. La pregunta sería, desde lo adaptativo, ¿no debiéramos volver a profundizar en esto para poder crear ambientes? Lo primero que tengamos que hacer es crear un ambiente de contención donde se puede definir un propósito común, que trascienda el tiempo. Se reúne una comisión parlamentaria y lo primero que acuerdan es cómo vamos a poder trabajar para poder cerrar este proyecto de ley en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es lo que propone el liderazgo adaptativo para el desafío? Propone la capacidad de formular preguntas que sean desafiantes, pero en un marco de respeto y de contención. Pero plantear la pregunta. De aquello que yo estoy viendo no es decir, y que si alguien opinó de una manera, estamos acostumbrados automáticamente a contraponer lo que a nosotros nos parece que por ser diferente es mejor. Y automáticamente anular aquello que la otra persona ha planteado. Nos propone un modo de ejercer liderazgo, que es que reconozco que el aporte que puede hacer la otra persona para construir la respuesta es totalmente valioso. Ahora, ¿cómo lo puedo ejecutar? Si yo he entendido que la respuesta tiene que ser construida en común, cuando voy al encuentro del otro tengo que correr mi perspectiva, porque lo que yo he elaborado es solo una interpretación. El problema es cuando convertimos a nuestras interpretaciones en juicios, porque mis valores son los verdaderos, mis valores son lo que cuenta, y entonces ya llego al otro para enfrentarlo en sus valores. Pero es que si tengo un conflicto es porque el otro está valorando lo mismo que estamos analizando de una manera distinta. ¿A qué hemos venido acostumbrados? A que yo tengo la verdad, y entonces como tengo la verdad y tengo los valores verdaderos, vengo acá a chocar con el que no tiene los valores verdaderos. ¿Hay que trabajar por la verdad? Sí. Pero alguna vez leí que la verdad sin compasión o trabajada sin compasión es crueldad. Termina siendo crueldad, porque pretendo imponer algo que es para mí, pero que el otro lo ve, nos está mostrando que lo ve de una manera diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Poderle formular una pregunta. Decime, ¿por qué a vos te parece que hay que tener un 50% de retención? Es una palabrita, así que no quiere decir absolutamente nada. Pero para poner el foco, si viene alguien que dijera, lo que tiene que haber es un 50% de retenciones. Creo que muchas veces, en fin, lo digo con mucho respeto porque han estado en el frente de batalla y los que han estado lo han hecho muy bien, pero en el liderazgo adaptativo ahí sería preguntarle, corro mi perspectiva, ya sé que el 50% no va, es una locura total, ¿a quién se le ocurre? Y a lo mejor hasta lo muestro con la cara, pero lo que se propone es preguntemos al otro por qué, antes de entrar en nuestra contraargumentación. ¿Por qué quisieras aumentar al 50% las retenciones? Vos sabés que no lo entiendo. Explícame un poco. ¿Hacia dónde vamos?
¿Qué puede decirte? No me interesa, no te quiero escuchar. Ah, bueno, no te quiero escuchar, entonces vos está claro que no querés negociar. ¿Querés que te cuente a mi sector qué es lo que le significa que venga un 50% de retenciones? Ahora, si no generamos esa confianza y si no ponemos a la persona en el centro, no tiene mérito conversar con alguien que lo veo semejante a mí, pero parece que está en las antípodas. ¿Cómo podemos hacer para construir si no lo vemos de esa manera? Lo ideal sería que pudiéramos seguir avanzando, contrapreguntando. Alguien me dijo una vez, ¿y si empiezan a gritar y qué sé yo? ¿Y alguna vez le has preguntado a alguien, perdón, un minuto en esta reunión, perdón, ¿sos consciente que estás empezando a gritar y estás empezando a levantar la voz? Y alguien me dijo, pero ¿cómo le voy a decir eso en una reunión en que estamos los gerentes reunidos a un director? ¿Y qué te impide decirlo si efectivamente es lo que está pasando y hace 10 minutos que está gritando y a lo mejor él no se está dando cuenta? Entonces, que pareciera que entramos en una especie de statu quo donde lo que está detrás es la motivación del poder o la motivación de la comodidad. Porque cuando generamos una situación de dependencia porque le damos autoridad a otro en aspectos que no lo tienen, me estoy limitando. Y eso puede pasar en la familia, puede pasar con un hijo adolescente. Le damos autoridad porque no me interesa tener un cierto conflicto con él. Entonces, centrarnos en querer construir con el otro la respuesta implica esa curiosidad genuina por profundizar en su pensamiento, por profundizar en aquello que finalmente los dos vamos a llegar a una conclusión de que vamos a poder avanzar juntos. Recién les nombré que la raíz del autoritarismo es el poder. Estamos ya bastante, podría decir, cansados de escuchar que el movimiento de todas las personas que ejercen autoridad es imposible si no se busca el poder. Y entonces, claro, cuando estoy en la búsqueda de poder, exclusivamente, vale la pena lo que sea por conseguir poder. Vale la pena las traiciones, vale la pena las deslealtades, vale la pena cuando pasa a veces en las empresas que no se ponen los problemas arriba de la mesa, pero se critica en la máquina de café. ¿Por qué no podemos poner el problema sobre la mesa? ¿Por qué no se puede construir confianza a partir del análisis del problema y de enfrentar los desafíos? Entonces vamos carcomiendo los valores humanos de transparencia, de honestidad. ¿Cuándo el poder adquiere el lugar que tiene que tenerlo como capacidad de hacer? Cuando hemos logrado construir un propósito común. Pero construir el propósito común requiere este tipo de diálogo, de ida y vuelta, donde avanzamos en algunas cosas, retrocedemos en otras. ¿Qué es ese propósito común? Es trabajar por una causa que nos una, que dé sentido a donde queremos llegar y trascender en el tiempo para que los objetivos tengan la fuerza que tienen que tener. Me parece que si no estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a ejercer liderazgo donde nos toque, es decir, procurar movilizar el entorno en el cual nos encontramos. No les di la definición de liderazgo adaptativo porque la quería dejar para el final, que es la capacidad que tenemos que adquirir de movilizar a otras personas para que se puedan resolver los problemas complejos y aceptar los desafíos organizacionales. Y muchas veces es también frustrar expectativas. Ejercer liderazgo implica frustrar expectativas, pero siempre con propósito. Lo que no podemos es intervenir por intervenir. Nuestras intervenciones movilizadoras tienen que ser intervenciones que encierran en sí mismo un propósito para poder continuar adelante. El propósito finalmente es lo que nos tiene que ayudar
a levantarnos a la mañana sabiendo hacia dónde vamos. Es una respuesta finalmente existencial, pero también al mismo tiempo es una respuesta de transformación personal, entendiendo que es un proceso. Cierro con algo que me pasó cuando estuve en Harvard, y para que entiendan que todo este proceso pueden estar pensando, che, esto es medio complicado, ¿no? Y sí, la verdad que lo es. A mí me tocó hacer el programa cuando tenía 50 y pico de años, y uno venía de una posición interesante que había tenido en el ámbito empresario, y en el fondo de mi corazón llegué a ese programa como diciendo, ya me las sé todas. Había hecho otros 2 programas en universidades americanas. Y la verdad que lo que empezó a ocurrir en el aula me hizo descubrir que había aspectos, esto lo veo hoy después, aspectos de mi yo que se debían completar y continuar mi propio aprendizaje. Y la verdad que no lo quería hacer. Y lo que me permitió hacerlo, me van a disculpar la palabra, pero voy a decir exactamente el término que usó mi voz interior. Me despierto, ustedes nunca se despiertan a la noche, ¿no? Bueno, oí a algunos por ahí que decía, yo dormí hoy 1 hora y media, hace 2 días que vengo durmiendo 2 horas, cosa que nos pasan a todos, a veces, ante la presión. Bueno, me acuerdo que me había levantado, volví a la cama, no me dormía, estaba con todo esto que me tocaba internamente por lo que estaba provocando mi aprendizaje, y una de mis voces, yo no tengo una sola, ustedes tienen una sola, yo tengo varias, que muchas veces están en tensión en el propio sistema adaptativo. Y lo que me dijo es, cagón, metete en el proceso. Es decir, con ese término fuerte me hizo repensar, y me acuerdo que cruzaba el Charles River, porque era en Boston, y me taladraba, metete en el proceso, cagón, metete en el proceso, cagón, metete en el proceso. Tomé conciencia de que yo me estaba resistiendo al aprendizaje que tenía que hacer. Les dejo esto para decirles ánimo, pero es necesario que cambiemos. El autoritarismo quedó fuera de moda. Se asienta en el poder autoritario. Pero cuando decimos vamos a trabajar desde los valores, creemos que trabajar desde los valores es empezar a declamar nuestros valores frente al otro para demostrarle que esté equivocado. La propuesta del liderazgo adaptativo es primero preguntarle por qué cree en esos valores. Preguntarle por qué cree tanto en esas vivencias. Y si que lo que intuís es que él está con ganas de avasallar, anímate a decirle, puede ser que vos te das cuenta que cada vez que nos reunimos lo único que haces es gritar, golpear sobre la mesa, querer imponer algo. ¿Te parece que así vamos a poder seguir dialogando? Y esto se aplica a una reunión de comisión interna, se aplica a una discusión de pareja, se aplica a una discusión con el hijo adolescente. Y si no, por lo menos les propongo que hagan la experiencia. A todos nos cuesta entrar en los procesos de cambio. Solo cuando internamente hacemos un discernimiento de que hay un propósito válido para aquello que viene, ejercer el liderazgo siempre es tener la mirada puesta en el horizonte y creer mucho en el presente. No tenemos que perder el miedo al futuro. El futuro siempre va a ser incierto e impredecible. Ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que cada uno de nosotros maneja? El presente. Cada día que me levanto, sé por qué me sostengo, por qué me levanté. Y el único punto es cuando te vengan los pensamientos perturbadores que aparecen, planteales en el presente a ese inconsciente que reclama, plantearle desde el consciente la fuerza del desafío para empezar cada día, para llevar adelante los proyectos. Cierro con algo que dije hace un rato. Del ejercicio de liderazgo que hagamos cada uno en el lugar donde estemos, con vocación de cooperación, de colaboración, de sinergia, depende el futuro de todos. Muchas gracias.